Bien, un poco para la mesa en general y ya quien quiera comenzar. El Ministerio tiene presente que los incendios en viviendas provocan cierta alarma en la población en general y sobre todo cuando se producen grandes incendios. ¿Saben ustedes si se está preparando alguna medida que limite esa alarma o si no hay nada previsto? Perdona, repítenos otra vez. Repite la pregunta. Repito la pregunta. El Ministerio tiene presente que los incendios en viviendas provocan cierta alarma en la población en general, ¿vale? Sobre todo desde estos últimos que hemos tenido. Entonces, ¿se sabe si se está preparando alguna medida que limite esta alarma? A ver, que limite la alarma no, que modifique la normativa. Nosotros desde la APTB hemos trabajado con el Ministerio en llevar la modificación que incluya ¿Oye algo? la obligatoriedad del detector autónomo en el hogar, en la vivienda, donde hemos visto que fallecen las personas. Estamos pendientes. El otro tema que hemos hablado, ¿no?, que es el de las fachadas y lo que vimos en directo en televisión. Hay una consulta pública al respecto, pero estamos esperando que eso se plasme en un documento que del primero sí tenemos borrador, del segundo no tenemos borrador. Muy bien, gracias. Sí, bueno, desde la parte de la Administración sí que se han hecho peticiones al Ministerio, concretamente a la Dirección General. Nada. ¿Se oye bien? ¿No? Ahora, a ver. ¿Ahora? Sí. Mejor. Como decía, nosotros por nos parte de la llegan, los Administración sí altavoces que se van han para hecho peticiones al Ministerio para que incorpore esa modificación y esa obligatoriedad de incorporar detectores de humos en vivienda, en uso residencial, y desde el 2022 se está trabajando en ese asunto. Concretamente, Rafa Reyes y un jefe de servicio en prevención de incendios en la Comunidad de Madrid pues están trabajando en ese grupo de trabajo, que si no mal recuerdo, creo que tuvisteis alguna reunión ya en el 2023, un par de reuniones, en el 24 también, y creo que está a punto de salir esa modificación porque estaba en consulta pública. Os voy a pedir que, como aunque la megafonía funciona bien, hay mucha reverberación y ruido de fuera, en la medida que podamos levantamos el tono de voz, por favor. David, tenemos un problema y es que ni siquiera nos oímos nosotros. Porque además los altavoces están mirando para allá y yo no sé vosotros a mí, pero yo a vosotros casi no os oigo. Ahora sí. ¿Tú tienes la voz más potente? A ti yo sí. Ahora sí. Sí. ¿Y por allí nos oís también? Sí. Vale. A ti sí. Bien. A ver, para Isabel, como representante de los administradores de fincas, como hemos visto en la ponencia, esta última, los incendios de vehículos en garajes van aumentando de año en año y los administradores de fincas lidian todos los días con las comunidades. ¿Palpan una mayor preocupación real sobre el riesgo de vehículos eléctricos y sus posibles incendios? La verdad es que sí. Desde la aparición de los primeros patinetes eléctricos que se comenzaron a cargar en los cuartos trasteros, fue cuando empezó un mayor número de incendios, afortunadamente pequeños, en comunidades de propietarios, pero sí que es verdad que ese miedo de los propietarios a lo que pudiera ocurrir en los trasteros se vio incrementada. Si a eso le añadimos la instalación de los puntos de recarga, que en algunos casos son realizados por empresas homologadas, pero en otros casos son enchufes que se llevan directamente desde el cuarto de contadores hasta la propia plaza, sí que es verdad que hay bastante miedo en las comunidades de propietarios por el riesgo de incendios. Cuando todos nos compramos un vehículo eléctrico, lo suyo es que un instalador autorizado nos instale ese punto de recarga y que no acudamos al electricista amigo para que nos saque un cable desde nuestro contador a nuestra plaza para cargarlo. Tenemos que intentar ser conscientes y ser coherentes con el riesgo que estamos asumiendo para nosotros y para el resto de propietarios de la comunidad.
Es importante porque la aplicación de la regulación parece algo más fácil en los parking públicos que en los privados. Y por otro lado, si uno quiere poner limitaciones, que esto también en conversaciones que vamos teniendo con administradores de fincas, se puede aplicar en zonas comunes de edificios, pero claro, uno no puede evitar que en una vivienda entre 1 o 5 patinetes, ¿no? Entonces ahí es importante la concienciación, como decía también antes Víctor, como un factor importante. Y un poco relacionado con esto y con los incendios en general, claro, una gran dificultad que nos enfrentamos todos los profesionales de la protección contra incendios es cómo puede llegar la formación a los vecinos de los edificios de viviendas. Entonces ahí, claro, es una labor fundamental la de los administradores en ese sentido para concienciar, favorecer estas campañas que desde nuestros compañeros de los cuerpos de bomberos están haciendo, esas medidas que queremos entre todos implementar, pues como esa formación digo que es muy difícil, por no decir casi imposible, pues ahí el papel fundamental es de los administradores. Entonces, en este sentido, ¿qué se puede estar moviendo actualmente? A ver, hace unos cuantos años había un proyecto pionero en Madrid que era entre la primera y la segunda convocatoria se invitaba a algún bombero para que acudiera a las juntas generales y en esa media hora que iba de la primera a la segunda convocatoria se iba explicando el manejo. Sí que es verdad que nosotros mismos como profesionales no siempre conocemos cómo debemos de utilizar un extintor, cómo debemos utilizar una BIE o incluso cómo tenemos que apagar un incendio en nuestra propia casa. Falta esa información a los propietarios. La infografía que ha enseñado antes Rafael, que están haciendo entre Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, es genial, porque sí que es verdad que te marca qué es lo que debes y qué es lo que no debes hacer. Es una información que vendría genial para todos. Nosotros como colectivo estaríamos encantados en distribuirlo entre los administrados. Muy bien, gracias. Rafael, una de las recomendaciones que has hecho es que los dispositivos con baterías, sobre todo pues hablando de patinetes, bicicletas, etcétera, que en la medida que sea posible que los tengamos distanciados, separados o en determinadas zonas fuera de propagación en caso de incendio, como pueda ser en exterior, terrazas, o en determinados sitios, pues a lo mejor, no sé, se me ocurre en un baño por limitar o confinar un poco. Entonces, una duda que pueda surgir aquí es si en esos casos puede afectar durante esa recarga, pues, por ejemplo, la humedad, ¿no? Sí, bueno, es el mismo problema que tenemos, por ejemplo, con la luz directa del sol. Antes comentábamos que no había que exponer las baterías ni al sol directo ni al calor intenso, ¿no? Se trata de buscar la situación más favorable en cada vivienda, ¿no? Si podemos sacarlo al exterior, a una terraza, a un patio, un balcón incluso, lo suyo es que esté protegido tanto del sol como de la humedad, se puede poner en algún armario impermeable o siempre que esté en el exterior. En caso de incendio, que no vas a evitar, por sacarlo al exterior no vas a evitar que se incendie. Pero sí, en caso de incendio, claro, se va a disipar esa gran cantidad de humo, que es el riesgo fundamental que tienen este tipo de incendios, que generan una inmensa cantidad de humo, además de una forma muy rápida. Y es un humo todavía más tóxico que el que se produce cuando quemamos cualquier otro tipo de material. Entonces, es verdad que la humedad afecta a las baterías, sobre todo hacen mucho hincapié los fabricantes cuando preparan esas baterías en el proceso de llenado con el electrolito y demás. Ahí sí que tienen que conseguir unas condiciones de humedad por debajo del 1%, pero luego se sellan y en teoría lo que le afecta sobre todo a una batería pues de un patinete es si lo sumerges durante su uso, que ahí sí que puede llegar a provocar un corto o cualquier otro fenómeno. Sí es verdad que al final esa humedad ambiente, si llega a condensarse en el interior, pues también puede llegar a generar ese cortocircuito. Pero ya te digo que ese mismo riesgo está también si lo expones en verano en la terraza sin ninguna protección contra el sol. Muy bien, gracias. David, se ha mencionado hoy aquí y fue una de las principales conclusiones de nuestro anterior congreso hace 2 años. La cultura preventiva en España
está bastante bajo nivel y si hablamos de la cultura preventiva de protección contra incendios ya todavía baja más, ¿no? La falta esa de concienciación fuera del foro profesional en el que nos encontramos. Ante estas dificultades, además, que hemos hablado de acceso a la formación mínima necesaria, etcétera, etcétera, y con esta baja concienciación y cultura preventiva, ¿cómo crees que podríamos implicar a las administraciones, tanto estatales, autonómicas como locales, para favorecer esa concienciación general de la población y evitar esa alarma de la que hablábamos al principio? Bueno, obviamente campañas de difusión, los medios que tienen las administraciones suelen ser superiores a los que tienen la parte privada, pero además yo creo que algo que funciona bien es que legisle. La legislación, como se ha comentado aquí, que por ejemplo en detección en vivienda está a punto de publicar el Ministerio de Vivienda después de varios grupos de trabajo que se han organizado. Creo que no hay mejor labor de difusión que legislar por parte de la Administración central, que luego las comunidades autónomas tendrán que cumplir su función de inspección y control, y eso pues es un motor de divulgación hacia la ciudadanía muy importante. Paralelamente se está trabajando en otro grupo de detección en vivienda para de alguna manera facilitar que el Ministerio de Vivienda pueda desarrollar estas normas, y hay dos enfoques que creo que vienen a mejorar mucho lo existente hasta ahora. Uno más básico, que es la implantación de detección autónoma en vivienda para todas las viviendas de nueva construcción y recomendación para las actuales. Como sabéis, la normativa no es de obligado cumplimiento con carácter retroactivo y por tanto no se puede nada más que aconsejar en vivienda existente. Y otra, y me parece muy importante, se está en un grupo de trabajo que presidimos desde la Asociación Madrileña de Empresas del Sector. Se está trabajando en desarrollar o adaptar la 23.007 en su parte 14 a detección en vivienda, porque la idea de Ministerio de Vivienda es aplicarla no desde los 50 metros de altura que se contemplan actualmente, sino rebajar probablemente a 28 metros de altura esa exigencia, y por lo tanto habrá un número mayor de viviendas que tengan que adaptarse. Yo creo que legislar y hacer control e inspección de ese cumplimiento al final también es una labor indirecta de divulgación. Muy bien, gracias. Víctor, ahora mismo hay cada vez más proliferación de incendios de vehículos eléctricos en aparcamientos. En Madrid, en poco más de 2 meses y pico, ha habido 3 incendios diferentes. Luego los medios pues a veces reflejan lo que reflejan y se manejan ciertas estadísticas, datos. A veces no incluyen los híbridos dentro de los coches eléctricos, con lo cual los datos pues quedan un poco raros ahí. Vosotros en Barcelona, sobre todo, y luego con la Generalitat, como has comentado, habéis sido los precursores en cuanto a normativa, porque en el resto de España de momento no hay nada. A mí me consta que en Zaragoza se están fijando bastante en la normativa, en las fichas técnicas vuestras, que además, salvo que yo me esté equivocando, creo que son de obligado cumplimiento por cumplimiento de la ordenanza municipal, o sea que eso es un gran logro ya. Y como digo, pues Bomberos de Zaragoza lo quiere empezar a aplicar. ¿Ves posibilidades de que esta regulación de alguna manera llegue a la normativa de aplicación estatal a corto o medio plazo? Porque claro, la tecnología va muy rápido, las baterías ya llevan funcionando unos años y esto, como has dicho, va a ir increciendo. Es difícil decir si puede incorporarse, ¿no?, a un futuro o a una futura actualización del código técnico. Lo que es verdad es que el Ministerio la conoce, ¿no? También hemos participado de grupos de trabajo con ellos, precisamente también el que ha estado desarrollando el tema de la detección en viviendas. Hemos expuesto esa inquietud que tenemos desde Barcelona y también compartida con otros cuerpos de bomberos. Hemos explicado el por qué hemos hecho una normativa y cómo es, y a partir de aquí que se pueda incorporar o no, bueno, es difícil decir. También porque a lo mejor es pasar de muy poco a mucho.
En Barcelona ya teníamos unas ciertas exigencias suplementarias a los aparcamientos que nos hace que, bueno, hemos elevado el listón un poco más, pero no partíamos de cero. Por ejemplo, claro, los rociadores, ubicarlos a partir de cierta cota en la que la intervención de bomberos será muy costosa o la disipación de energía será muy compleja, pues eso puede ser un paso. También el limitar los sectores. Tenemos que en los aparcamientos robotizados ya ponemos 10.000 metros cuadrados. A lo mejor poner un cierto límite para que los sectores no sean infinitos, en aparcamientos también se podría incorporar como primer paso para acotar, ¿no?, esos incendios que podemos tener en aparcamientos. Y en ese sentido, ¿os estáis encontrando, sobre todo con el tema de la aplicación de la normativa, algún tipo de limitación jurídica entre aparcamientos públicos y privados? Porque claro, en un público, si es del ayuntamiento, pues esto es así, punto, pero claro, los privados, como estamos hablando de las comunidades de propietarios, por ejemplo, o cualquier otro tipo de aparcamiento privado, ahí, para aplicar esas limitaciones. En aparcamientos privados vinculados a viviendas, es decir, de multipropiedad, es complejo. Somos conscientes de que es complejo, pero cuando hicimos la norma, quisimos que si alguien quiere ponerse un punto de carga en su plaza de aparcamiento, pueda hacerlo. ¿Con qué condiciones? Pues limitando la potencia, pero que también creemos que es lo que se puede instalar. Os comentaba que lo que vemos como estándar en una vivienda son 3,7 o 7,4 kilovatios, porque es lo que nos han indicado los fabricantes. ¿Se puede poner más? Sí, pero un parking estándar tiene como mucho 75 kilovatios de potencia contratada, el conjunto del aparcamiento. Con lo que no hay que hacer muchos números para ver que si uno se pone uno de 50, ya no puede venir nadie detrás, ¿no? Entonces habrá que hacer una estación transformadora y es un trabajo de años el poder conseguir mayor potencia. Por tanto, con potencias que creemos que son las estándar para un aparcamiento vinculado a vivienda, creemos que es factible aplicar nuestra ficha. Y hemos ido hablando hay comunidades de propietarios que nos vienen a hacer consultas, otros hacemos asesoramiento a proyectos que así nos lo requieren. Y bueno, vamos buscando soluciones a los distintos inconvenientes, tanto en los privados, digamos, vinculados a vivienda, como centros comerciales o otros establecimientos ya más grandes, de una única propiedad, pero que también quieren poner mayor potencia con unas mayores exigencias por nuestra parte. Bueno, es buscar la solución más adecuada teniendo en cuenta la referencia de la guía técnica. Muy bien, gracias. Luis Damián, vemos, por lo que nos has expuesto, que en los últimos 5 años se han duplicado las muertes por incendio, que el 70% son en viviendas. Son muy importantes las campañas de detectores, como todos habéis mostrado. Hace unos años, desde AERME, quisimos, para complementar un poco esas medidas, iniciar una campaña para la implantación de extintores pequeños en viviendas, incluso en vehículos particulares, porque son 2 ámbitos donde en España no es obligatorio, ¿vale? Por distintos motivos, sobre todo porque no se encontraron apoyos necesarios, no se pudo llevar a cabo. ¿Crees que tu asociación y en general el resto del colectivo de bomberos apoyaría esta medida como complemento al detector, no solo para la fase de detección, sino para poder actuar ante un conato, ¿no? Porque antes también se ha hablado, pues que claro, si llegas a tiempo, intenta apagarlo con los medios que tengas a tu alcance, pero dentro de la vivienda o a lo mejor en las escaleras a veces no está a tu alcance o nos falta esa formación. Entonces ahí es donde nosotros, como sector profesional, querríamos implicar esta medida. Nosotros, como profesionales que nos dedicamos a trabajar cuando hay un incendio principalmente, ante el hecho que se ha puesto de manifiesto por todos y por la presidenta de los administradores, ante la falta de prevención, en muchos casos, de formación, de cultura, cualquier medida es buena para amortiguar para los efectos del incendio. Lógicamente, trabajamos, de hecho estamos aquí con vosotros, apoyando porque es necesario cambiar la cultura que existe en este país de protección contra incendios. Lógicamente, el óptimo es prevenir, el óptimo es detectar, ¿no? Pero también que la gente sepa, no es solo tener un extintor, es saber utilizarlo. Porque si ahora mismo vamos a cualquier empresa o cualquier recinto donde es obligatorio el uso de extintores, nos vamos a encontrar
que un 80% de las personas que pueden hacer uso de ese medio no saben utilizarlo. Entonces, algo falla. Tenemos medios y no sabe, y la cultura se genera desde niño, desde pequeño. Ya no cuando una persona tiene 64 o 90 años, ¿no? Que como vemos son los que fallecen en los incendios de vivienda. Entonces, ese cambio es necesario no solo en los incendios, sino ante cualquier emergencia, ante cualquier situación. Y de hecho, yo sé que de las comunidades autónomas, las agencias de protección civil y demás, estamos trabajando mucho en la formación desde edades tempranas con los niños, pero esa formación tiene que ir acompañada de otras acciones que la sociedad haga para fomentar la cultura preventiva. Que en este país, como bien has dicho el compañero, va muchas veces a golpe de legislación o a golpe punitivo, ¿no? Por miedo a. A lo mejor es lo que hace falta. ¿Cuándo ha cambiado en España los accidentes de tráfico? Cuando han aumentado las penas o las sanciones por accidentes. Pues aquí a lo mejor, de alguna forma, tendremos que hacer algo. Es que lo que no podemos es quedarnos como estamos. Como he dicho en la ponencia, no puede haber habido 13 muertos en una sala de fiesta hace 2 años, año y medio, hace un año 10 fallecidos en una vivienda, en un incendio que hemos visto en todos los telediarios. Esto ya cada día se parece más a América, ¿no? Y no ha pasado nada, seguimos aquí todos. Quería apoyar un poco el comentario y recordar una cosa. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya obliga a realizar formaciones de manejo de los medios de extinción de incendios y a reciclarse en dichas formaciones. Y seguro que la mayoría de los que estamos aquí no vemos esa aplicación en las empresas o en los espacios donde trabajamos o donde nos movemos. Yo creo que sí que es importante legislar y luego controlar que se aplique la misma. Muy bien. Pedro, desde el sector de empresas de protección contra incendios, de instaladoras y mantenedoras, siempre hemos valorado la labor de los bomberos en cuanto a que conozcan las instalaciones que estamos implementando, a su puesta en marcha, sobre todo cuando se hacen inspecciones en los sitios en los que las pueden hacer los bomberos, que al final se les han ido quitando competencias en muchos lugares. Y echamos en falta un poquito, que no digo que no haya, pero me gustaría saber un poco, que me explicaras, si sabes un poco cómo está el tema de la investigación de incendios, si habría posibilidades de institucionalizar de alguna manera, en general, que los cuerpos de bomberos incrementaran esa investigación, porque sois los que os metéis en el meollo, y se tuviera una especie, aunque suene un poco a película norteamericana, fuerais un poco también o tuvierais un departamento de policía de incendios. Y bueno, podéis intervenir los demás, aunque se la lanzo a él, ¿no? Pero efectivamente, la primera parte, o sea, el bombero, es decir, ese usuario que va a la emergencia, debería de conocer todas esas instalaciones de protección contra incendios. Debería ser una herramienta más. O sea, debería de concienciarse que no es solo la herramienta que lleva en el vehículo, con sus distintas secciones de mangaje o las lanzas más adecuadas para atacar un incendio de interior, con su gestión de caudal. Eso es muy importante porque es su herramienta diaria, que es con la que entrena. Pero no tiene que olvidarse que las instalaciones de protección contra incendios que ya están instaladas ahí en esa industria o en cualquier zona, debe ser un apoyo para ellos. Por tanto, las tienen que conocer, tienen que conocerse y además tienen que estar en perfecto estado. Yo, antes de estar como director de la agencia y director de emergencias, durante 25 años fui bombero. Pasé por todas las categorías y en aquella época, en el año 95, 97, los bomberos, cuando íbamos a intervenir, éramos muy reacios a utilizar determinadas instalaciones porque primero las desconocíamos. El funcionamiento, aunque es algo muy básico, extender una vía no es lo mismo una de 25 que una de 45 por el sistema de recogida o plegado que tiene, pero tampoco sabíamos si realmente
esas instalaciones estaban en perfecto uso. Por tanto, en algunas situaciones que se utilizaban, ya que no había ese seguimiento y esa vigilancia de que se está realizando bien ese mantenimiento, generaban desconfianza porque en algún caso se probaban y no funcionaban. Por tanto, creo que esa es una herramienta que ya el bombero sí que ha interiorizado. Va a depender un poco del personal y de la estructura que tenga el servicio, de las capacidades que tenga para hacer esas visitas. Nosotros, por ejemplo, en Comunidad de Madrid, Rafa, que está en el departamento de prevención, en el área de prevención, pues muchas de esas tareas se hacen. Además de esa, la formativa, para tener esa formación, esa divulgación para otros usuarios, pero no en todos los servicios se hace. Entonces, luego ya viene la otra parte, como comentaba David. O sea, tenemos que saberlo utilizar. Ahora, la obligación por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es para los profesionales, para esos grupos de primera intervención, es totalmente obligatorio, pero nos encontramos con los análisis que tenía APTB y Fundación Mafre con los incendios que se dan en determinadas viviendas, pues que nos encontramos un nicho en el que se producen muchos fallecidos, viviendas unifamiliares que viven solos, que se triplica el riesgo, y ahí es donde creo que también tanto la Administración y en este caso bomberos tienen que ser bomberos más de calle, es decir, que no esperen a llamarte, sino que también tienes que salir a educar y a divulgar, y que sobre todo a esas personas que Damián y yo somos amigos de hace mucho tiempo, no estoy de acuerdo del todo en lo que ha dicho, a los niños se les educa y son los que son el vector de transmisión para los mayores, pero los mayores también están muy receptivos, es decir, en la campaña que se ha hecho en zonas rurales desde Comunidad de Madrid, ahí ves que los mayores quieren aprender, y con 4 consejos que des, si te escuchan en 3, posiblemente hayamos reducido el riesgo de incendio en alguna de esas viviendas que son más vulnerables porque no están adecuadas a las viviendas actuales. Por tanto, la situación de riesgo y los elementos de calor que utilizan pues, suponen la posibilidad de que se genere un incendio y, por tanto, una muerte sea mayor. Entonces, tiene que ser un poco ese equilibrio. Muy bien. No sé si alguno... Sí, es un poco Por también por por explicar alusiones. el reforzar la labor de los bomberos, porque hasta ahora que yo sepa, la investigación la hacen compañías de seguridad, perdón. policía. Hay una parte, Entonces, es perdón. por reforzar un poco No, para la eso no es labor de siempre, los bomberos como Es que- oficial, digamos. Sí, ¿no? efectivamente. O sea, se me ha pasado la parte de investigación. Es igual, es un tema de competencias. O sea, hay ayuntamientos que tienen más que esa competencia, hacen esa labor, pero nosotros, por ejemplo, en Comunidad de Madrid, igual que la otra comunidad donde he estado en Castilla-La Mancha, es una parte de investigación tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional. Eso en el caso de incendios, vivienda, industria. Cosa que Comunidad de Madrid sí que investiga el 100% de los incendios forestales, desde el área de agentes forestales y de incendios. Eso sí. Pero Por alusiones a lo que me ha dicho Pedro. Una cosa es lo que digo de la necesidad y otra cosa que es lo que hagamos, ¿no? Porque nosotros tenemos una campaña con servicios sociales, les hemos puesto un detector a cada mayor que vive solo en la ciudad, ahora los vamos a geoposicionar y demás, vamos a hacer más cosas, pero hay que empezar por abajo. Y no dejamos a los mayores, en todos los centros de mayores hemos ido a darle la charla y demás. Que estamos de acuerdo, como casi siempre, Pedro. El problema de la investigación de incendios, que es una competencia que tienen los servicios y obligación legal, según norma, hasta el día de hoy, el problema es el personal. Servicios grandes tienen... Yo mañana he quedado a las 10 de la mañana para ir con la policía científica a ver lo que vi el lunes, porque además vienen de Valladolid, no están allí en Salamanca el especialista de incendios, que en este caso el jefe que hace contratos, que hace prevención, que hace de todo. Pedro, que ha sido jefe de un servicio de bomberos, también lo sabe, ¿no? Que las estructuras tenemos unas estructuras técnicas muy pobres en la mayoría de servicios. A mí me dan mucha envidia estos chicos de Madrid y estos chicos de Barcelona con sus servicios. Yo muchas veces me entran ganas de volver a ser oficial técnico de prevención de incendios como Rafa, porque yo vengo del campo de la prevención de riesgos. Y como digo, al final las normativas en este país
no fomentan cultura, sino se quedan en el mero cumplimiento formal de unos deberes y obligaciones que dice la introducción de la ley de prevención. Y esa es la pena, que al final solo nos movemos por lo punitivo, ¿eh? Y no hacemos que nuestro mundo sea mejor, como han intentado hacer con nosotros, sino que estamos viendo las consecuencias. Pero bueno, ya no quiero seguir, que me estoy yendo del tema. Bueno, No, que si queréis añadir alguna cosa sobre el tema de la labor de investigación o cómo lo estáis llevando. no, por comentar, sí, en Barcelona tenemos voluntad de hacer investigación de incendios, enfocándola no al análisis de quién es el culpable, sino aprender desde el punto de vista operativo, es decir, cómo lo podríamos haber hecho mejor, aprender desde el punto de vista de la prevención, qué medidas se podrían haber implantado para que ese incendio no se hubiera producido o se hubiera desarrollado de manera diferente. Y también desde la autoprotección, es decir, cómo se ha comportado la gente, ¿ha hecho lo adecuado o no lo adecuado? Y lo que hacemos es en los incendios más singulares, pues o acompañar a las autoridades policiales o ir nosotros por nuestra cuenta para, bueno, pues sacar conclusiones, analizar, etcétera, etcétera. Y ojalá se pudiera hacer más, es decir, muchas veces es falta de medios, porque, bueno, eso no es una obligación, casi es un extra, ¿no? Podemos decir, y por tanto no nos dimensionamos para ello, pero de ello se puede aprender mucho, ¿no? Puedes ampliar mucho el conocimiento y pensar cómo mejorar a nivel normativo y de actuación. Ahondando en lo que está diciendo Víctor, una de las cosas que mejor hacemos, yo creo que casi el 100% de los servicios de bomberos, es que cualquier pequeña intervención lleva un briefing posterior para retroalimentarnos el operativo, y los distintos turnos para saber cómo podemos mejorar, qué ha pasado, qué no ha pasado, cómo enfrentarnos a cada situación. Eso es lo mejor que tiene el equipo humano de bomberos, esa retroalimentación, y ese es el fin de nuestra investigación. La policial, la científica busca otras cosas, nosotros buscamos retroalimentarnos totalmente. A lo que decías de las visitas, de fiarnos de las instalaciones, por ejemplo, mis chicos, si una columna seca que no hayan probado ellos, no se fían. ¿Por qué? Porque ya hemos ido en algún caso a más de una, hemos metido presión y hemos inundado algún sótano. Entonces, se revisan periódicamente. Los hidrantes, en Salamanca, los 1.300 hidrantes que tenemos, los revisan los fines de semana los bomberos, porque no se fían, Entonces, es una cuestión, al final, de que esas instalaciones estén en perfecto estado de uso. Sí, a ver, entender esto como una reivindicación nuestra de los instaladores mantenedores valorando el papel de los bomberos, ¿no? Entonces, nosotros os ayudamos en eso, vosotros nos ayudáis en implantar los extintores en las viviendas y en los vehículos, ¿no? Bien, ahora lanzo un poco, ya vais interviniendo cuando queréis cada uno. David López además nos ha dado un poco la entradilla con lo de el grupo para la elaboración de una norma sobre la instalación de detectores en viviendas. ¿Qué objetivos veis en esta norma? Si está próxima a su publicación, si nos vamos a asimilar a otros países, si va a haber además que los detectores o ciertas de estas instalaciones sean equipos certificados, ensayados de cumplimiento a norma, porque aquí es como todo, está muy bien y cualquier medida es buena, evidentemente, pero sabemos que muchos de estos detectores domésticos a pilas pues están fabricados donde sea y claro, los ensayos y certificaciones no son como las instalaciones que se ponen en el resto de establecimientos, ¿no? Entonces, un poco que conocéis de cómo se está desarrollando este grupo de trabajo, objetivos y publicación. Bueno, pues Si os parece, empiezo yo, no porque conozca la normativa, sino más que nada haciendo una reflexión. El parque inmobiliario de Madrid, en algunos casos, data del siglo XVIII. Son fincas que todavía las vigas son de madera, reforzadas a lo largo de los años, pero la madera está presente en muchísimas fincas de todo el centro de Madrid. Una de las carencias que venimos notando es que se van introduciendo normativas en medio ambiente, normativas en prevención de riesgos laborales, normativas en protección de datos
y todo va con carácter retroactivo, menos la protección contra incendios. Es como si nos diera miedo obligar a las comunidades de propietarios, obligar a los propietarios a realmente tener un hogar seguro. Soy administradora de fincas, me estoy echando piedras sobre mi persona desde el punto de vista profesional, pero también tengo que pensar en el punto de vista de la seguridad. Creo que es el momento de intentar regular de alguna forma. No se trata de obligar desde el minuto 1. La ITE, cuando se aprobó las primeras inspecciones de edificios, fue con carácter retroactivo. Todas aquellas fincas mayores de 50 años tenían que pasarla. A partir de ahí se han ido estableciendo unas periodicidades. Con las inspecciones de baja tensión ocurrió exactamente igual. Afortunadamente ya se han dado cuenta que aquella limitación de los 20 puntos ha quedado atrás y hemos ido ampliando. ¿Qué problema hay o qué miedo hay en demandar al legislador que sea con carácter retroactivo, marcando unos plazos, pero abriendo ojos? Esa es mi reflexión desde el punto de vista personal y profesional. Yo andando lo que tú dices y que decía David, sí se puede. Valladolid, el Ayuntamiento de Valladolid lo ha hecho, aplicando una moratoria en aplicación del PGOU, que ahora se tiene que poner en marcha y todas las viviendas en un plazo deben de tener su detector autónomo. Sí, se puede, no es el espíritu generalmente de la administración central. Ya. Luego a nivel más autonómico local sí que se puede, en Barcelona es un ejemplo de que se puede ser más restrictivo y ocurre. Hombre, yo me sumo absolutamente a lo que ha comentado Isabel. Hay materias en las que se legisla con carácter retroactivo y la seguridad debería ser, en determinados casos, una de ellas. Pero un poco a colación de tu pregunta, creo que la norma está próxima a salir y va a mejorar. Y cuando sale una norma de este tipo genera concienciación también, como decía antes, y habrá gente que voluntariamente pues opte, porque además el coste de la detección autónoma es bastante poco en relación a los beneficios que puede conllevar, y que opte por poner voluntariamente esa instalación en su casa. Y desde aquí me gustaría agradecer profundamente a bomberos general de todos los diferentes cuerpos y a emergencias, porque sin ellos esto no hubiera salido antes. Ellos han sido un poco los que han puesto la primera piedra delante del Ministerio de Vivienda para que el resto de grupos de interés del sector podamos apoyar esa medida. Bueno, no, poco que añadir, si quieres, respecto al tema de la retroactividad. Hay casos, nosotros en Barcelona también, a lo mejor siendo un poco osados, en el año 64 obligamos a que los edificios de gran altura tuvieran una segunda escalera. Y desde el 64 al 70 se construyeron muchas escaleras en fachada. En el año 2008, en la ordenanza también, obligamos a que ciertas instalaciones de ciertos usos del código técnico también incorporaran instalaciones si la normativa actual se lo exigía. Bueno, se puede hacer, pasa que a veces tiene un impacto económico, tiene un impacto a veces social y bueno, hay que valorarlo. Pero en el caso de la detección y detección autónoma el impacto es pequeño y los beneficios son muchos, con lo que es un tema para reflexionar. Sí, no, todos aquí conocemos que las instalaciones de protección contra incendios ni favorecen la producción en las empresas ni generan confort como hacen el resto de instalaciones. Entonces, mucha gente las pone porque les obligan, pensando que no se van a utilizar, pero al final son las que protegen todo lo demás que ponemos de confort de producción y sobre todo a las personas. Otra pregunta, que en principio sería la última, la lanzo también un poco para que comentéis los que queráis. Después del incendio del edificio de Campanar en Valencia, que recientemente se ha cumplido un año, se habló mucho de los protocolos de actuación, incluso en los medios de comunicación,
no sé cómo reflejarlo, ¿no? Pero ataques de alguna manera un poco a la labor de los bomberos, a lo que se dijo, a lo que se tenía que haber dicho, etcétera, etcétera. ¿Se han realizado cambios en estos protocolos de los que se hablaban, teniendo en cuenta lo que pasó en Valencia, sobre todo? Bueno, la verdad es que como estamos trabajando bastante estrechamente, Es para que os defendáis también. sí, a través precisamente de estas comisiones de detección, estamos teniendo bastante relación con bomberos de Barcelona, bomberos de Generalitat, bomberos Ayuntamiento y bomberos Comunidad. Y uno de los aspectos que nos piden es precisamente si tenemos claro ese protocolo a la hora de hablar de detección, a la hora de hablar de actuación. Y es curioso, pero todos estamos en la misma idea y lo tenemos muy claro. El hecho de que haya ocurrido un incendio tan excepcional como el del Campanar, al final lo que ha supuesto es una merma a todo el trabajo que venimos realizando durante años precisamente para concienciar a la población de que lo importante es lo que comentaba en la exposición, lo importante es evitar la propagación del humo y el mantenernos confinados en caso de que haya humo en la escalera. Y seguimos con ese mismo protocolo. O sea, lo que tenemos claro es que si hay humo en la escalera no tenemos que evacuar, salvo un caso extremo, como podría haber sido este, pero que todos sabemos que eso es un porcentaje tan pequeño que no podemos trasladar a la población un mensaje que sea erróneo. Entonces tiene que ser un mensaje muy claro y genérico. Y el que afecta, el que se aplica en la inmensa mayoría de las situaciones es ese, el que puede salir siempre que no haya humo en la escalera, porque en la escalera precisamente es donde se producen la mayoría de las víctimas de intoxicación, que aunque salgan al exterior luego hay que tratarlas, si es que continúan con vida. Entonces nosotros tenemos claro a la hora de instalar detectores, por un lado que no puede ir disociado de todo lo que es la cultura preventiva, por eso estamos trabajando en esta cartelería, en estos decálogos, para informar en su momento, cuando salga la normativa, poder ir en paralelo y dejar muy claro cuál tiene que ser el procedimiento de actuación. No sirve de nada tener detectores en una vivienda de 4 plantas, cuando a lo mejor la escalera no es protegida, y que salte la detección y todos los vecinos abandonen sus viviendas por una escalera llena de humo. Pues precisamente queremos trabajar para que cuando se instale la detección por fin, los vecinos tengan claro si tienen que salir o no tienen que salir. Mira. Y por supuesto en los casos esos tan peculiares, tan específicos, con fachadas ventiladas de determinadas características, pues habrá que trabajar precisamente la sectorización de las escaleras y la concienciación de los vecinos de qué hacer y en cada momento. Ahondando en lo que dice, yo creo que ningún servicio hemos cambiado lo que es el protocolo de actuación en la necesidad del confinamiento si no se puede salir. Es más, en mi caso, a los 3 días del incendio, tuvimos 12 intoxicados derivados al hospital y otros 4 tratados in situ en un bloque de 5 plantas, pues derivado de que todo el mundo no hizo caso a los bomberos. ¿Por qué? Porque estaba el incendio cerca y la polémica, que como bien ha dicho Rafael, es una excepcionalidad, y lo único que ha cambiado es que ahora tenemos localizados las fachadas ventiladas fabricadas con ese mismo material. Y hemos hablado, en nuestro caso, urbanismo y nosotros, con las comunidades para que tener un plan de acción y que intenten cambiar la fachada, el recubrimiento de la fachada. Eso ya depende de subvenciones, ayudas y demás, pero sobre todo, que lo ha dicho Rafael, que en cada comunidad haya un plan de acción, porque cada comunidad es distinta. Y esas personas que viven solas, a lo mejor el vecino que llama la atiende, la ayuda, porque ya... Entonces eso es importante, pero nosotros no hemos cambiado para nada los protocolos de actuación. Añadir tal vez que también lo que estamos haciendo cuerpos de bomberos es conocer estos edificios, es decir, acercarnos, saber dónde están los accesos, dónde emplazar los vehículos en caso de que pueda ser un incendio, conocer las instalaciones, es decir, que ya se hacía, es decir, no es que hayamos dicho, uy, antes no hacíamos nada, hemos de hacer. No, pero bueno, a lo mejor hemos visto que otro tipo de edificios tenían un riesgo adicional o distinto y hemos también de fijarnos en ellos, de estar pendientes. Aprendido y lección aprendida, tomar medida, ¿no? Lo que sí es cierto es que se ha puesto en duda esos procedimientos
pero no podemos, desde las redes sociales o desde los foros que sean, empezar a dudar de los profesionales. O sea, los profesionales llevan muchos años trabajando en esos procedimientos. El porcentaje es mínimo, prácticamente ínfimo, pero a tener en cuenta. Por eso esa identificación de ese tipo de fachadas, que no son las que ha habido toda la vida, cerámicas, y que por tanto la propagación no existía. Entonces, hay que entender al ciudadano, pero que tampoco nos podemos alarmar de porque haya sucedido eso en Valencia. Todos los comportamientos de los incendios en cualquier edificio de gran altura van a ser igual. Entiendo esa duda que puede haber tenido el ciudadano de protégete, hazte visible para poder avisar y que vengan los bomberos. ¿Por qué? Porque el incendio no va a progresar hacia afuera. Aquí nos encontramos con un comportamiento totalmente contrario. El incendio viene de fuera hacia adentro, por tanto, esa posibilidad se te anula. El incendio siempre progresa de abajo hacia arriba. Se ha visto que el incendio también progresaba hacia abajo. Entonces, le cambias una serie de conceptos que los tenía interiorizados y empiezas a dudar de todo. Pero lo triste es que, sin reparar en que tu edificio no es de esas características, el hecho de tomar una mala decisión, como comentaba Damián, podría haber provocado muchas más muertes. Por eso, por no conocer el edificio donde vives y qué medidas de prevención o autoprotección tienes que tomar. Bien. No nos ha llegado ninguna pregunta a través del QR. Estamos ya un poco terminando el tiempo, entonces ya un poco como hacen en los programas de televisión, una pequeña intervención de cada uno, un poco como conclusión, cierre, consejo, no sé, un poco lo que queráis cada uno, hacia dónde queréis que vayan las cosas, de manera resumida. Bueno, yo casi me referiría al cartel que he puesto en el último momento, en 3 iconos que tenemos en la parte de abajo, que hablan de 3 aspectos fundamentales en la actuación en caso de incendio. Primero, la instalación de los detectores, fundamental, el uso del extintor y el cerrar la puerta, porque son los 3 recursos que debemos utilizar para evitar esos incendios y que queremos que le llegue al público. No pretendemos que se aprendan mensajes demasiado elaborados, sino consejos muy sencillos y muy fáciles de aprender. Eso sí, necesitamos la colaboración tanto de el Colegio de Administradores de Fincas. Ahora estamos trabajando también con la asociación, con la Agencia de la Vivienda en la Comunidad de Madrid, la vivienda social. Ellos sí tienen una capacidad importante de llegar a todas esas viviendas sociales y hacer el carteo. Y vamos a intentar comenzar con ellos para, por lo menos por esas viviendas que son más vulnerables que otras, probar cómo funciona y luego de ahí extenderlo con Colegio de Administradores de Fincas al resto de comunidades. Sí, Isabel, que te voy a llevar a Zaragoza, por cierto, a este paso, porque me está encantando todo lo que estás diciendo, ¿no? No, a ti, Isabel, sí. Yo, como punto final, me quedaría con la infografía que ha presentado Rafael, que creo que es lo que nos da información al usuario de qué es lo que tenemos que hacer en caso de incendio. Y me quedaría con una palabra: concienciación. Concienciación. No hay más. Pues me lo has quitado de la boca porque precisamente iba pensando en eso. Es muy importante la concienciación. Es decir, yo he venido, os he explicado temas de vehículo eléctrico, de aparcamiento, pero al final lo que necesitamos entre todos es hacer llegar este mensaje de que el riesgo de incendio es real, es decir, te puede pasar, porque muchas veces no es real hasta que te pasa, no pensamos en él hasta que nos pasa, hasta que somos víctimas. Pues bueno, tenemos ese riesgo, tomemos medidas para que no haya incendios o para que, si hay un incendio, podamos actuar correctamente y podamos salvar la vida nuestra y la de nuestros seres queridos. De concienciación que es desde la gran escala social, como la pequeña que podemos hacer en nuestro bloque de viviendas, con el que meon en la cuña y deja la puerta del vestíbulo de Independencia abierta, pues por agotamiento yo he conseguido después de 7 años que ya todos los vecinos cierren la puerta del vestíbulo de Independencia. Me quitaban las pegatinas que ponía, yo volvía, insistía, ¿no? A pequeña escala. Yo poco más, o sea, el que nos veamos pues con esa imposición a nivel de reglamentos y normativas es importante, pero como decía David, tiene que venir ayudado y empujado por esa cultura preventiva, que todos seamos conscientes
de los riesgos que tenemos cerca, que haya un conocimiento de esos riesgos para que tú mismo seas capaz de autoprotegerte y en caso de una situación de riesgo, pues saber cómo ponerte a salvo. Pero son conceptos muy básicos que muchas veces en las sociedades que vivimos pues ni lo analizamos, ni sabemos cómo nos vamos a comportar, porque cometemos el error de pensar que cuando estemos en una situación de riesgo, en la puerta de detrás te vas a encontrar a un bombero o a un sanitario o a alguien que te rescate. Y no. O sea, los tiempos de respuesta son los que son, dependiendo de dónde vivas, pero por muy cortos que sean, puede que no sean lo suficientemente cortos como para salvarte la vida. Por tanto, o pones de tu parte o estás en una situación delicada. Nada, pues un mensaje positivo. Yo llevo 28 años en el sector, algunos menos que David, y veo mucho más proximidad de los cuerpos en general de emergencias y bomberos a los instaladores y mantenedores, mucho más que nunca en mi vida profesional, y creo que eso pues nos vaya a ayudar a promover ese mensaje a la sociedad. Muy bien, sí, al final todos somos sector contra incendios, cada uno con su papel, y estamos todos, evidentemente, por nuestro trabajo, pero también con una motivación de dar la importancia que tiene a nuestro trabajo, ¿no? Que al final es salvar vidas. Bueno, pues muchas gracias a los ponentes, a los miembros de esta mesa redonda, a todos los asistentes, en nombre de AERME y de toda la organización. Y ya pues quedaríamos emplazados para el próximo bloque, que será mañana por la mañana. Así que bueno, gracias y ya vamos terminando la jornada.